Buenas tardes a todos, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Eh, Me gustaría en esta tarde compartir alimento, que es verdaderamente su palabra, ¿no? La palabra de Dios es alimento, alimento fundamentalmente para el creyente, pero si nos centramos un poquito en el ámbito familiar, alimento para la familia. Y me gustaría que reflexionásemos acerca de algunos principios a tener en cuenta que nuestras familias deben de tener. Y es que si nos ponemos a reflexionar un poquito sobre cómo está el mundo, son demasiados los golpes que la sociedad nos están dando últimamente a las familias. Y hablo de familias porque parece ser que en la nueva sociedad en la que nos encontramos, los antivalores cristianos abundan. Y pareciera que muchos, y que no es que pareciera, es que muchos males azotan los hogares cristianos en la actualidad. Por poner ejemplos, podríamos hablar de los divorcios, podríamos hablar de la pobreza, de la crisis laboral y económica, podríamos hablar de la violencia, podríamos hablar de las enfermedades, podríamos hablar incluso de la muerte. Y estos son algunos de los muchos males que encabezan las listas de los elementos perjudiciales para nuestros hogares. Y es que nadie está exento. Nadie de los que estamos aquí puede decir, yo estoy exento, a mí no me pasa, yo no estoy atravesando ningún valle de oscuridad, no estoy pasando por ninguna fatalidad en el seno de mi familia, no he perdido a un ser querido, no he tenido problemas con mi esposa o con mi esposo, no he tenido o tengo problemas con mis hijos o he tenido problemas en el trabajo. Y pareciera que estas ocasiones y nos hicieran ver que las puertas se cierran, que no hay esperanza, que todo se desvanece. Y nos acordamos del salmista en el Salmo 13. Yo les pido que me acompañen a la Biblia, al Salmo número 13. Es un salmo cortito, de 6 versículos solamente, pero son 6 versículos que nos habla mucho. Salmo 13 nos habla mucho acerca de cómo se encontraba el salmista ante la devastación que se encontraba a su alrededor, al encontrarse rodeado de enemigos y de males. Dice el Salmo 13, ¿hasta cuándo, oh Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. ¿Cuántos de nosotros no nos encontramos en algún momento de nuestras vidas diciéndole a Dios, Dios, ¿hasta cuándo? Dios, ¿por qué te olvidas de mis oraciones? Dios, ¿por qué tengo que seguir esperando? ¿Por qué me encuentro todavía de esta manera? Sin embargo, vemos que en la palabra de Dios, aún dentro de la aflicción del salmista, vemos que hay palabras de esperanza. No es oscuridad. La esperanza no se desvanece. Sin embargo, en los pasajes de las Sagradas Escrituras podemos encontrar el aliento para caminar firmes con la fe en el omnipotente y buen Dios. Como compartíamos en esta mañana, el Salmo 23, nuestro hermano Israel nos compartía en ese devocional precioso antes de empezar el culto, el Salmo 23, y nos decía, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y nos charlaba acerca de lo mucho que se puede conseguir encontrar en estas escasas 6, 7 palabras. A mí me gustaría compartir el versículo 4, el que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán
aliento. Como les decía, podemos encontrar en la Biblia aliento para caminar firmes en el omnipotente y buen Dios. Entonces, sabiendo esto, a mí me gustaría que reflexionásemos en algunos principios que nosotros como familia debemos de tener en nuestros hogares para que nuestros hogares, nuestras familias, sean hogares y familias bendecidos por el Señor. Y bueno, a lo mejor tú te puedes encontrar en este lugar y dices, bueno, mi familia, a lo mejor no tienes familia. Puede ser que te encuentres solo, que te encuentres sin una esposa o sin un esposo. Puede ser incluso que no tengas hijos. Pero déjame decirte que aunque te encuentres en esa situación, tú mismo eres familia para Dios y perteneces a la familia de Dios. Por lo tanto, también estos principios son para ti. Y como les decía, vamos a reflexionar en algunos principios para una familia bendecida y nos vamos a mover al libro de Génesis, capítulo 25. Y allí mientras lo buscamos, Génesis capítulo 25, versículos 19 en adelante, déjame decirte que no hay un manual de instrucciones de cómo ser un buen padre, una buena madre o incluso un buen hijo. No existe una escuela, óyeme bien, no existe ninguna escuela donde te puedan preparar para ser un buen padre, una buena madre o un buen hijo. Hoy en día podemos ir a cualquier librería y encontramos libros a borbotones de cómo ser un buen padre o de cómo ser un buen hijo o de cómo ser una buena ama de casa o cómo tener una familia de éxito. Podemos leer muchísimos libros, pero déjame decirte una cosa, por lo menos bajo mi poca experiencia que tengo como padre, como cabeza de familia, como marido, esposo, no se aprende nada con libros. Para ser un buen padre, para ser una buena madre o un buen hijo, necesitas vivirlo, necesitas experiencia. Y eso solo se consigue viviendo. Eso solo se consigue viviendo, tropezando, cayendo, volviéndote a levantar. En la Biblia no tenemos un manual escrito específico, pero sí tenemos narraciones que nos sirven para elaborar una guía que nos ayude a estar capacitados para tomar las decisiones que tenemos que tomar como familia. Es a través de los buenos y de los malos ejemplos que allí encontramos en estas narraciones de la Biblia que procuramos los buenos y desechamos los malos. Es a través de las experiencias que podemos leer en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras, es a través de ellos que nosotros podemos hacernos una idea de lo que a Dios le agrada que hagamos como familia. Que podemos saber a partir de eso de qué es lo que quiere Dios que hagamos para que seamos buenos esposos, buenos hijos, buenas esposas, buena familia. Y la familia de Isaac, Rebeca, Esaú y Jacob, nos brindan lecciones importantes que como familia me gustaría compartir. Vamos a observarlo, pero antes de entrar, vamos a leerlo. Así que vamos a ubicarnos ya en el versículo 19 del capítulo 25. La nueva traducción viviente lo narra de una manera mucho más entendible, pero en esta ocasión vamos a leer la Reina Valera. La Reina Valera lo titula Nacimiento de Jacob y Esaú, aunque en realidad Esaú era el mayor, pero veremos por qué Jacob. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padam Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El uno será más fuerte que el otro, el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí, habían gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio
y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabado su mano en el calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 70 años cuando ella dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era hombre quieto, que habitaba en tiendas. Llamó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí que yo me voy a morir de hambre. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Hasta aquí, de momento. Rebeca era una mujer estéril, y como compartía con algunos hermanos en este mediodía, en la nación de Israel, para las mujeres, el ser estéril era una gran calamidad para ellas. Era una situación desesperante. Una mujer judía que no puede dar a luz es peor que cualquier otro ser humano que pudiera haber. Para ella era todo, casi todo. Para la mujer judía, tener hijos era símbolo de bendición. Y cuando Rebeca no puede tenerlos, ella sufre. Y vemos el primer punto, el primer principio que debemos de tener en cuenta. Mira, Rebeca era estéril, pasaba el tiempo y no conseguía tener hijos con Isaac. Y como ya sabemos en esa cultura judía, no poder tener hijos suponía para las mujeres una gran desgracia. Pero Rebeca tenía algo, tenía el apoyo de su esposo, que no la juzgó por ello, sino que la apoyó en todo momento. Y quiero parar un momento porque quiero que reflexionemos un poquito en eso. Dice la palabra que Isaac oró por Rebeca, porque Rebeca se sentía mal, era estéril. Y dice la palabra que Isaac ora por Rebeca. Dice en el versículo 21, y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril. Y cuando pienso en que el esposo se preocupa por la esposa y ora al Señor pidiendo por su bienestar, pienso en mí como cabeza de familia y me hago una pregunta y te hago una pregunta. ¿Estás orando por tu esposa? ¿Estás orando por tu esposo? ¿Estás pidiéndole al Señor por ella, por él? ¿Eres consciente, estás al tanto de las preocupaciones, de los problemas, de las circunstancias difíciles por las que ella o él están pasando? ¿O vives tan ocupado o tan ocupada como para parar, charlar, sentarse, tomar un café y hablar? ¿Cómo estás hoy? ¿Qué tal te fue el trabajo? Mira, me fue así, tuve este problema. Ah, bueno, no te preocupes, vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor. Mira, le he estado hablando a una compañera de trabajo del Señor, vamos a orar por ella. Isaac oró por Rebeca. Los problemas son más llevaderos cuando tu esposo o tu esposa está ahí para apoyarte en el Señor, para apoyarte no solamente con su consuelo, con su abrazo, con su amor, sino con sus oraciones también. Cuando contamos con el apoyo y comprensión de nuestro cónyuge, que nos ama, nos consuela y nos ayuda, todo es más fácil. En la familia, en nuestras familias, hay fortaleza, armonía y paz.
Cuando el matrimonio ora, cuando el matrimonio tiene su tiempo con el Señor. ¿Tienes tu tiempo con el Señor? ¿Con tu esposa? ¿Con tu esposo? ¿Con tu futura esposa o tu futuro esposo? Hablo a los que están a punto de casarse. El apoyo en oración del matrimonio es como si plantáramos semillas en la familia. Una de las muchas cosas que seguro Isaac hizo por Rebeca fue orar por ella. Y mira, y dice la palabra de Dios que él oró por ella y dice que Dios lo aceptó. Aceptó que Rebeca tuviera a Esaú y a Jacob. Se cumplió lo que dice el Salmo 37, versículo 4. ¿Quién me lo busca y me lo lee? Un versículo muy conocido, todos lo tenemos muchas veces en nuestra boca. Es el Salmo 37, versículo 4. Una voz fuerte, clara y potente que lo quiera leer. Amén. Amén. Fíjate lo que dice, deleítate en Jehová. Deleítate en qué? En sus promesas. Deleítate en qué? En su palabra. Deleítate en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Este, sin duda alguna, es uno de los versículos más mal interpretados de la palabra. ¿Cuáles son las peticiones de tu corazón conforme al deleite en el Señor? Ellos se deleitaban en la promesa que Dios le había hecho a Abraham y que seguía con Isaac, que ellos iban a tener una descendencia que se iba a convertir luego en un pueblo que alabaría al Señor. Ellos descansaban en esta promesa. Descansaban, se deleitaban en la promesa, se deleitaban en Jehová. Y Dios cumplió las peticiones de su corazón. Y cuando pienso en esto, pienso en mis peticiones, las mías, las de mi corazón. Y tú puedes pensar en las tuyas, en las de tu corazón. ¿Son tus peticiones conforme a la voluntad de Dios? ¿O son peticiones egoístas para satisfacer nuestro ego personal? Santiago habla de eso. Vamos a buscar el libro de Santiago. Está casi al final. El libro de Santiago, capítulo 4, versículos del 2 al 3. Cuando lo tengas, di amén. Santiago 4, también muy conocido este pasaje. ¿Lo tenemos, iglesia? Amén. Dice Santiago 4, versículos del 2 al 3. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh alma adúltera, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Fíjate qué diferencia entre la oración de Isaac por la esterilidad de Rebeca y esta declaración que nos hace Santiago en su carta. Hay mucha diferencia. No pedimos conforme al corazón ni el propósito de Dios. Pedimos codiciosamente para presumir de nosotros mismos, para presumir de nuestras familias. Y muchas veces el Señor tiene que tratar con nosotros para que comprendamos Gálatas capítulo 2, versículo 20. ¿Quién me lo puede leer? Gálatas 2:20. Amén.
Cuando nosotros pedimos egoístamente para nuestros deleites, para mofarnos, para hacernos los más grandes, cuando pedimos de una forma que va en contra de la voluntad de Dios, vivimos nosotros, no Cristo en nosotros. Pero la palabra de Dios dice que ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí. Por lo tanto, si Cristo vive en mí, su palabra vive en mí, por lo tanto, su voluntad estará alineada con los deseos de mi corazón. Esta mañana también lo hablábamos acerca de cuando nosotros oramos, normalmente oramos por los demás. No oramos por nosotros mismos. Está bien orar por ti mismo, pero te nace orar por los demás. Lo llamábamos como si fuese como un grado de madurez, sabiendo y entendiendo que nosotros oramos por los demás, pero los demás también oran por nosotros. Y esto es lo bonito, lo precioso de la oración en la iglesia, los hermanos juntos orando, que yo oro por ti y tú oras por mí. No oro egoístamente para mí, sino que oro por ti, porque ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, su plan en mí, no el mío, el suyo. Yo puedo tener muchos planes, yo puedo tener muchos anhelos en mi corazón, pero si no están alineados con la voluntad de Dios, estoy pidiendo mal. Isaac pidió por Rebeca. ¿Cuántos hermanos, cuántas personas conocemos que tienen problemas para tener hijos y no los pueden llegar a tener? Y luego se encuentran con la historia de Isaac y Rebeca, igual que podríamos hablar de Sara, podríamos hablar de Elizabeth, podríamos hablar de tantas mujeres en la palabra de Dios que fueron estériles y luego concibieron, porque Dios quiso hacer este milagro en sus vidas. Y dicen, ¿por qué no puedo yo también recibir ese milagro? Mira, para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Pero Dios tiene un plan perfecto, que muchas veces se escapa de nuestros pensamientos, de nuestra voluntad, de nuestras egoístas peticiones. Dios tiene un plan para ti y tiene un plan para mí. Hace mucho conocí a un pastor que tampoco pudo tener hijos y pasó una época muy mala en su vida, pero comprendió que el Señor lo estaba llamando para algo más grande. Y para ese algo más grande, Dios lo estaba llamando a un servicio, podríamos decir, de casi mártir, casi mártir. Y este pastor viajó y se convirtió en misionero. No sabemos qué quiere Dios para nosotros, pero sí sabemos que lo que quiere es bueno, agradable y perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, cuando los esposos se unen en la familia y a orar, estamos plantando semillas para que nuestra familia sea bendecida. Pero volvemos al relato de Génesis y me gustaría que observásemos algo que también nos enseña esta familia preciosa que podemos leer aquí. Y lo siguiente que nos enseña es la prudencia en la disciplina. Fíjate lo que estaba ocurriendo en esta familia, que muchas veces lo leemos, pero no nos quedamos con la copla y no lo aplicamos luego a nuestra familia. Fíjate, dice que Rebeca tuvo desde el principio afinidad con Jacob. Isaac tuvo desde el principio afinidad con Esaú. Y podemos ver que ambos gemelos, que ambos hermanos, eran incompatibles en casi todo lo que hacían. Uno era cazador, diestro, hombre de campo, acostumbrado al trabajo rudo, y el otro era tranquilo, que habitaba en tiendas. No tenían apenas casi conexión como hermanos. Y los padres, en vez de ser un factor de unidad, promovieron la división de estos hijos. Porque uno amaba más a uno y el otro amaba más al otro. Y se forma una riña, una pelea, una rivalidad entre ambos. Y si paramos y reflexionamos en nuestras familias, en nuestros hijos,
Algunos solo tienen un hijo, algunos tienen más de un hijo, pero la situación es la misma. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no tenemos prudencia a la hora de educar a nuestros hijos, ya sea que sean varios en casa o sea solamente uno, podemos caer en errores graves que provocan pues, que nuestros hijos sean unos consentidos o que nuestros hijos, los hermanos, se peleen entre ellos porque hay favoritismos entre unos y otros. Y esto es provocado muchas veces por culpa de los padres. Y os voy a poner un ejemplo fácil. Y aunque mi hijo está aquí, él lo sabe. Todos conocen a Sarai y todos conocemos que Sarai tiene problemas. Y al principio a nosotros nos pasó esto. Muy centrados en Sarai, muy centrados en Sarai, muy centrados en Sarai. Y Gabriel ahí estaba. Eso está mal, hermanos. Y no ignoramos el problema y las necesidades que tiene mi hija Sarai, pero sabemos que tenemos otro hijo y que necesita las mismas atenciones, no diferentes, las mismas. Y cuando esto ocurre, la estructura del hogar tambalea. Otro ejemplo, padres que trabajan mucho y que no tienen tiempo para pasar en casa con sus hijos, porque tienen que proveer para la casa. Tienen que trabajar y muchas veces esos trabajos duran 8, 9, 10, 12 horas. Y que cuando llegas a casa lo primero que quieres hacer es ducharte, descansar, ver un poco la tele y luego acostarte a dormir. Y no te has enterado de cómo le ha ido a tu hijo el día, no le has preguntado por sus inquietudes, por sus problemas, no has salido con él, no has hecho deporte con él, por ejemplo, que podrías hacerlo. Entre Isaac y Rebeca había falta de conexión, falta de comunicación. Y esto provocaba que los hermanos entre sí se celaran. Y vemos cómo llega el caso en el que Esaú vende su primogenitura a Jacob. Pero la cosa no se queda allí, sino que va mucho más allá. Y un poquito más adelante, a partir del capítulo 27, vemos cómo la tragedia sucede cuando Jacob suplanta a Esaú para que Isaac, en su lecho de muerte, le dé la mayor bendición al hijo menor. Pero déjame decirte una cosa, esto no fue idea de Jacob, esto fue idea de Rebeca. Vamos a leerlo. Génesis 27. Y aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo, hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora de tus armas y tu arco, y sal y haz caza, y tráeme, y hazme un guisado, como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes de que muera. Y aquí viene el versículo 5. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo, he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes de que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Y le da todo el plan que tiene que hacer para suplantar a su hermano y robarle la bendición. ¿Cuántas veces podríamos nosotros ponernos en la piel de Rebeca cuando somos selectivos con nuestros hijos? Y no hablo solamente entre hermanos, hablo también con los demás. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esa conversación con nuestros hijos cuando vienen y nos dicen, ay papá, saqué un 8 en matemáticas? Ah, qué bien, hijo mío, felicidades. Y luego oímos el resto y nos dice, pero Alejandro sacó un 2, el muy tonto. Y entonces nosotros decimos, ah, bueno, no pasa nada, no habrá estudiado, habrá tenido algún problema, ¿verdad?
o le decimos, sí, mi niño, es verdad, tú eres muy listo. O cuando nos encontramos con otros padres en la puerta del colegio y empezamos a alardear de lo eficaces, de lo perfectos que son nuestros hijos, de las buenas notas que sacan y de lo maravilloso que son en nuestras vidas, cuando estamos hablando a lo mejor con un padre o con una madre que está pasando por una separación o que tiene un hijo con discapacidad y que no tiene las mismas bendiciones que nuestros hijos. No hay delicadeza, no hay amor. Y esto también pasa en la iglesia, cuando comparamos a los chicos, cuando comparamos incluso a los mayores. No solamente la prudencia tiene que estar en la crianza de nuestros hijos, también cuando hablamos con otras personas, con los hermanos en Cristo, tenemos que tener cuidado, porque tú no sabes cuál es la situación de la persona con la que estás hablando. Y muchas veces nosotros, por poner un ejemplo, nos hemos tenido que comer, tragar palabras porque nos han venido a decir cosas acerca de que, mira, mi hijo ya está hablando, mi hijo ya está diciendo las palabras, ya está elaborando frases, y te lo dicen a ti, que sabes que saben que tienes una hija que todavía le cuesta hablar. Eso me alegro mucho, pero muchas veces no tenemos tacto para decir las cosas. Y hablo con el corazón abierto porque me parece que es importante poner ejemplos en carne, porque en verdad es así. Y muchas veces fue nuestra aflicción grande. Pero comprendemos que Dios tiene un plan mucho más alto, mucho más ancho, mucho más bueno, agradable y perfecto que el que nosotros podamos tener. Y en eso descansamos. Rebeca e Isaac nunca volvieron a ver a sus hijos juntos. Isaac murió, Rebeca también, Jacob se apartó, se fue y Esaú lo esperaba para matarlo, porque él prometió que lo iba a matar. Rebeca murió sin darle un beso a ninguno de sus muchachos, uno porque la odiaba directamente por lo que había hecho y el otro porque estaba lejos. Nada destruye más la estructura de un hogar que la imprudencia en la disciplina. Cuando le damos preferencias a nuestros hijos por arriba de la autoestima de cualquier otra persona, estamos destruyendo lo que hemos plantado con nuestras oraciones. Cuidemos la forma en la que tratamos y educamos a nuestros hijos, porque cada uno de ellos se merece un trato dignamente especial. Pero hemos de distribuir tanto el cariño como las atenciones, como los regalos, como la caricia, como la disciplina. En nuestras casas no deben de haber hijos con baja autoestima, porque son precioso tesoro para nuestro Dios. La prudencia y la disciplina nos ayudarán a tener una familia feliz, equilibrada y justa. Donde se respire la seguridad y la confianza, veremos el éxito de Dios en esa familia. Pero ahora viene la otra parte. Bueno, sé que tengo que orar como esposo, como esposa, por mis hijos, por mi familia, para que el Señor los bendiga, para que mis hijos sigan el camino del Señor, para que sean bien disciplinados, ser prudente en educarlos, pero ¿y qué cuando los hijos se apartan del Señor? Porque aquí hay familias que sufren eso. La esperanza del Señor contra los errores. Las consecuencias de nuestros actos las sufren nuestros hijos, obviamente. Pero no nos podemos resignar a vivir siempre así. Y me gustaría compartir Romanos 8:28, otro versículo muy conocido para nosotros. Romanos 8:28 dice de esta manera. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Por lo tanto, si tus hijos se han separado del Señor, ten fe, porque todo lo que le ocurre a aquellos que sirven al Señor va para bien.
Y esto es lo que pasó en la familia de Isaac y Rebeca. Ellos murieron, pero murieron con la esperanza de que esos dos hijos se iban a reconciliar. Y seguramente, estoy totalmente seguro, que tanto Rebeca como el poquito tiempo que le quedó a Isaac, ellos oraban, oraban y oraban para que sus hijos se reconciliasen, para que sus hijos enterraran el hacha de guerra. Y mira, Dios jamás abandona a las familias que esperan en Él. Nunca. Él nunca te desamparará, nunca te dejará y siempre te ayudará. Y se formó el milagro. De repente desaparecieron los rencores, desaparecieron los miedos y estos hermanos se encuentran en el capítulo 33 de Génesis y se dan un abrazo. Y vamos a leerlo porque es precioso. Dice el capítulo 33, versículo 4, pero Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó y se echó sobre su cuello y le besó. Y fíjate qué bonito el final. Y lloraron. Y lloraron. Preciosa respuesta a la oración. Cuando nos equivocamos, cuando cometemos errores, descansemos en la esperanza de Dios. Una familia, un matrimonio que ora por sus hijos que se han apartado, nunca, jamás será abandonada por el Dios omnipotente. Eso es así. Fundamentemos el bienestar de nuestros hijos, de nuestra familia, en la oración. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado de nuestro propio anciano que dice, la vida del cristiano comienza de rodillas, en oración? La vida del cristiano tiene que ser de rodillas. Y la vida de la familia también. Pero mira, no solamente papá y mamá. Cuando los hijos tienen edad, también. Porque vamos a ver ahora un ejemplo de una familia consagrada al Señor y que es un ejemplo precioso para nosotros. Pero recordemos que siempre fundamentemos el bienestar de nuestra familia, fundamentemos esto en la oración. Una familia que no ora junta es una familia que no está sembrando, que no está plantando semillas en su familia. Seamos prudentes a la hora de disciplinar a nuestros hijos. Y si cometemos errores, no tratemos de resolverlos en base a la sabiduría natural. Intentemos siempre buscar al Señor y esperar en la esperanza, que es nuestro Señor Jesucristo, en la misericordia divina de nuestro Dios. El Señor contestará a nuestras oraciones, tarde o temprano. Y aunque no lo veamos, y me acuerdo mucho de Angelita, porque ella siempre dice, yo oro para el Señor, seguramente no viviré para verlo, pero yo oro para que el Señor reconcilie a toda mi familia, porque conocemos a nuestra hermana Angelita y los deseos de su corazón para con el Señor. A su tiempo vendrá la respuesta, la armonía, la felicidad anhelada, siempre y cuando esté en su voluntad. Por eso, deleítate en el Señor. Hay un ejemplo que se encuentra en Primera de Samuel, una familia que experimentó la bendición de Dios. Y es otra historia de esterilidad. Y me gustaría compartirlo rápidamente. Vamos a Primera de Samuel, capítulo 1. Allí vamos a encontrar una familia, otra familia que tiene un problema muy parecido, pero actúan totalmente diferente. Primera de Samuel, capítulo 1, vemos a un varón, a un hombre, a un cabeza de familia, a un padre, a un esposo, que se llama Elcana, marido de Ana. Y podemos ver cómo Elcana era un varón, un modelo para todos nosotros padres, de los que buscamos y servimos al Señor de todo nuestro corazón. Dice la palabra que Elcana cumplía con sus responsabilidades materiales, emocionales, espirituales también. Tenía dos esposas. A una la tenía ya que le daba hijos, pero la otra era estéril,
esta mujer estéril era Ana, y ella sufría mucho porque no podía concebir. Y Penina, que era la otra esposa de Elcana, la fastidiaba continuamente presumiéndole su fertilidad. ¿Ven lo que hablo cuando les comentaba lo anterior? Ella le presumía su fertilidad con maldad. Y sabíamos que eso en la vida de la cultura de los judíos era una desgracia para esa mujer. Pues Penina le fastidiaba presumiéndole de su fertilidad y le echaba en cara todo ese asunto de que ella no podía procrear. Pero Elcana la amaba, la arropaba, la apoyaba, la ayudaba, la veía desdichada y él la apoyó en todos esos momentos críticos. Era Elcana un esposo trabajador que proveía para las necesidades de la familia. Y todos los años, cuando subían a la casa de Dios para ofrecer sacrificios, a cada una le daba su parte, pero a Ana le daba una mejor parte, porque sabía que ella sufría cada vez que subían a adorar al Señor. Elcana era un padre responsable, pero Ana era una mujer de oración. Y dice la palabra de Dios, vamos a buscarlo. Está en el versículo, déjenme que lo busque, en el capítulo 1, versículo 9, me había ido para atrás, dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que diereis a tu sierva un hijo varón, yo le dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Fíjate qué es lo que hace Ana. Ana no dice, dame un hijo para mí, porque yo quiero un hijo. Dámelo, dámelo, dámelo. No, le dice, dámelo y yo te lo doy a dar a ti. Te lo voy a dedicar a ti. Tú vas a ser de aquí en adelante su Señor, su todo. Eso es muy fuerte. Tener un hijo para luego entregarlo al templo. Pero nosotros a veces tenemos hijos y no los traemos a la escuela dominical. Tenemos jóvenes y no los traemos a las reuniones de jóvenes. Pero sin embargo, Ana dedicó a Samuel sin antes haberlo concebido, porque descansó en la promesa de Dios. Y Dios cumplió su promesa. Muchos padres dicen, quiero tener hijos para que sean cristianos, para que sirvan al Señor, pero luego los tienen y no los traen a la iglesia, para que sean instruidos en los caminos del Señor, para que entren a formar parte de esta gran familia de la fe. Y ahí es cuando nosotros decimos, pido, 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 pero no me da el Señor lo que le pido. Santiago capítulo, porque pedimos para nuestros deleites, para conforme a nuestro egoísmo. Y fíjate, una vez nace Samuel, dice la palabra de Dios que Samuel fue un digno servidor. De hecho, fue el último juez, el primer profeta, si no me equivoco, el último juez y el primer profeta. Y fíjate que dice que él fue entregado por completo al llamado divino, pero esto no lo aprendió de Elí, esto lo aprendió de sus padres. De su padre Elcana, que era varón conforme al corazón de Dios, y de su madre Ana, una luchadora y una guerrera en la oración. Nos debe de mover estas características de estas personas a cómo somos nosotros, cómo soy yo como padre, cómo soy yo como esposo, cómo soy yo como esposa o cómo soy yo como hijo. Reflexiona por un momento. Nuestros hijos son el reflejo de lo que ven en casa.
Cuando el Señor encuentra una casa en la que el hombre es responsable y fiel delante del Señor, y la mujer es una mujer de oración y acción, los hijos son dedicados al servicio. Siempre, siempre Dios va a bendecir este hogar. Reflexionemos por un momento y pensemos en esto, porque creo que es importante que pensemos cómo estamos viviendo con nuestras familias, qué tipo de esposos o esposas estamos siendo, qué tipo de hijos o hijas estamos siendo, y que reflexionemos en la palabra de Dios y que recordemos que si queremos que nuestra familia sea bendecida por Dios, no podemos olvidar los principios bíblicos que nos dicen cómo tenemos que guiarnos. Oramos. Señor y Padre Celestial, te damos las gracias por estos ejemplos maravillosos que tu palabra nos da, en los cuales podemos reflexionar y en los cuales podemos ver lo que tú quieres, tu voluntad perfecta para con nosotros, para con nuestras familias, para con los pilares de la iglesia, en este caso de la iglesia local de Recife, Señor. Yo quiero orar, Señor, por las familias de la iglesia, Padre Celestial, para que tú, Señor, toques los corazones de cada padre y de cada madre, Señor, que conforman los pilares de esta iglesia, Señor. Igualmente, aunque no hayan familias completas, aunque solo hayan personas que ahora mismo están sin esposo, sin esposa, por la razón de que sea, Señor, pero todos formamos esta familia preciosa, Señor. Padre Celestial, sé tú poniendo en los corazones de cada familia, Señor, lo importante que es para ti que dediquemos nuestras familias a ti, porque todo es tuyo, porque nada es nuestro, porque todo lo que obtenemos de ti, Señor, es por pura gracia, por pura misericordia, por un regalo. Yo siempre digo, Señor, que nuestros hijos son un préstamo, los cuales tú nos los das por un tiempo para que nosotros los enseñemos tus caminos y luego ellos tienen que ser lo mismo después. Padre Celestial, ayúdanos a no formar ídolos en nuestros hijos, en nuestras esposas o en nuestros esposos, Señor. Que todo sea para ti, como Ana, que dedicó a Samuel una vez nació y fue destetado, ella lo llevó al templo, Señor. Que podamos comprender, Señor, que nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros esposos son nuestro primer ministerio, Señor. Y que ese ministerio es muy importante, es vital para que la iglesia siga caminando en el futuro. Ayúdanos a formarnos para poder, Señor, luego formar a nuestros hijos. Ayúdanos a ser padres amorosos, pero también padres que disciplinan, padres que enseñan, como el Cana, que decía que su familia iba todos los años al templo a ofrecer sacrificio, pero no solamente iban al templo para ser meros espectadores, sino que ellos también participaban del servicio en esos sacrificios, Señor. Ayúdanos a integrar a nuestros hijos en la vida plena de la iglesia ISEA, Señor. Que ellos puedan ser parte también del servicio aquí en ISEA, Padre Celestial. Ayúdanos a ser familias fuertes, pilares fuertes en ti, Señor. Ayúdanos a tener ese tiempo, ese hogar, esa familia, donde no solo vamos a ir a dormir, a comer y a vestirnos, Señor, sino un sitio, un santuario, un lugar precioso donde podemos orar, donde podemos meditar en tu palabra, donde podemos dedicarnos a ti como familia en nuestros hogares, Señor, porque eso fortalece a tu iglesia, porque eso es lo que tú quieres que nosotros hagamos, porque esa es tu voluntad, buena, agradable y perfecta. Y Padre Celestial, te pido en especial por estas familias que están en nuestras iglesias, que están incompletas, que están divididas, que nuestras hermanas son creyentes y sus maridos no, y viceversa. Que tú les des fuerza, que tú les des ánimo, que tú les des de tu palabra, Señor, para que sean fuertes en ti, Señor, para que mantengan su firmeza,
Y oramos por la salvación de esos maridos inconversos, Señor, porque tú quieres familias completas dedicadas para ti, Señor. Oramos por eso fuertemente y descansamos en la esperanza de la promesa de que tú no nos desampararás, Señor. Tú cumplirás tu propósito, Señor, aunque no lo veamos, pero te damos las gracias porque tú eres fiel, justo y verdadero. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.